En el momento de la grabación de este video, acaba de salir al mercado el Visual Studio 2017. Acabo de abrir el proyecto que he venido trabajando en los videos anteriores en este nuevo entorno y vamos a utilizarlo a partir de ahora. Primero entonces voy a ejecutar las pruebas unitarias y vemos que tenemos las dos pruebas, las de fecha de valor y las de fecha de vencimiento. Ahora vamos a continuar con la siguiente propiedad. Bien, vamos a continuar entonces con el cálculo de la tasa bruta. Veamos entonces que para calcular la tasa bruta necesitamos la tasa neta y un parámetro. Para calcular la tasa neta necesitamos también una fórmula con el uso de múltiples parámetros y además tenemos los días del año que se calcula dependiendo si el año de la fecha actual es bisiesto o no, es decir, si es 366 o 365. Entonces, como estoy acostumbrando, voy a programar primero una prueba unitaria que falle, luego voy a hacer que el código satisfaga este requerimiento y luego vamos a aplicar refactorings para asegurarnos de que no haya duplicación. Entonces venimos aquí al Visual Studio, vamos a tomar la fecha de vencimiento en las pruebas unitarias para usarlo como referencia para probar la tasa bruta. Vamos a cambiar el nombre de la prueba y vamos a considerar cuántas pruebas tenemos que realizar. Veamos de que tenemos aquí un if, dependiendo si la fecha actual es un año bisiesto o no. Es decir, vamos a tener dos pruebas unitarias. Si el año es bisiesto, se usa 366. Y vamos a tomar los datos del resultado esperado y el resultado y el tipo de dato del resultado obtenido según nos diga el Excel. Entonces, cuando venimos aquí a estudiar los escenarios, veamos que estamos hablando de que si el año es bisiesto o no es bisiesto, se va a calcular la tasa bruta. Entonces vamos a tomar estos datos. ¿Por qué estoy ignorando las celdas de abajo? Bueno, porque ya vimos en la especificación de que la tasa bruta solo varía según si la fecha actual es bisiesto, es un año bisiesto o no. Entonces tomamos aquí el resultado esperado y veamos qué es cuando los días del año son 366. El resultado esperado aquí es un decimal. Y vamos a trabajar con la tasa bruta. Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar la prueba, la cual por supuesto va a fallar. Nos dice que está esperando este número grande, bueno 12, y el resultado que está obteniendo es un 0, precisamente porque no le hemos asignado, no hemos programado el algoritmo. Vamos a continuar aquí entonces. Lo que nosotros deseamos es asignar a la tasa bruta un cálculo. Y este cálculo viene dado aquí arriba, donde decimos que la tasa neta entre 1 menos de la tasa de impuesto. Pero como sabemos que antes hay que hacer otros cálculos y tomar otras decisiones, entonces vamos a asignar a una variable que se llame tasa bruta. Pues sabemos que esto nos va a ayudar a mantener el orden.
Entonces, primero, ¿cómo se calcula la variable de tasa bruta? Tenemos aquí la tasa neta menos la tasa de impuesto. Veamos que la tasa de impuesto está dada como una variable, como un parámetro, perdón. Y la tasa neta necesitamos crearla. Igual vamos a crear una variable local que se llama tasa neta. Ahora, ¿cómo se calcula la tasa neta? Vamos a tomar aquí la fórmula y vamos a ajustar los nombres. Recordemos que los nombres es muy importante para que después quien lea la especificación pueda de verdad ver que esa especificación está programada en el código fuente. Es decir, no estamos utilizando ningún tipo de sinónimo, sino que estamos utilizando las mismas palabras. Muy bien. Tomemos nota de que este carácter es diferente al menos. Eso sucede cuando copiamos algo de Word. Entonces aquí tenemos que el valor facial es reconocido, valor transado neto también. Tenemos el plazo en días y tenemos los días del año. Como esta es una variable que sabemos que tiene que existir, la colocamos aquí. Los días del año. Y veamos de que la especificación nos dice que tenemos que hacer un if de acuerdo a si la fecha actual es un año bisiesto o no. En este caso, tenemos una prueba unitaria que asume que los días del año son 366, como vimos aquí. Entonces, simplemente voy a asignar a 366, pues es el mínimo esfuerzo que puedo hacer para que esa prueba unitaria funcione adecuadamente. Cuando haga la siguiente prueba unitaria, entonces voy a agregar el if para que se tome la decisión dinámicamente. Ya que compila, entonces puedo ejecutar. Y notemos que esto sucedió. Nos dice que se intentó hacer una división por 0. Recordemos qué significa esto. Significa que en el código fuente estamos haciendo una división. Bueno, realmente estamos haciendo dos. Tenemos aquí la división de plazo en días entre días del año y tenemos este. Quiere decir que alguno de estos denominadores está evaluando a 0 y entonces obtenemos un error de división por 0. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a aplicar el debugging y vamos a ejecutar una prueba unitaria para ver cuál de esos divisores está evaluando a 0. Veamos aquí, plazo en días, entre días del año, lo vamos a tomar así y lo vamos a colocar como en watch. Y notemos que efectivamente el plazo en días entre días del año nos da 0. ¿Por qué está sucediendo esto? Días del año están en 366 y plazo en días es 221. Y como son dos números enteros, entonces se evalúa a 0. ¿Qué hacemos? Bueno, los números tienen que ser una expresión que evalúe decimal, es decir, tienen que ser dos números decimales, no enteros. Entonces los días del año los vamos a asignar así. Y el plazo en días vamos a tener que convertirlo en una variable que se llame plazo en días como número real. Y así hacemos la conversión desde un número entero hacia un número real. Y en la fórmula vamos a reemplazar plazo en días como un número real. Y podemos correr todas las pruebas unitarias de nuevo. Y vemos que dos pruebas ya pasaron. Y hay una que nos está dando un resultado diferente. Veamos que dice que el número simplemente es muy diferente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, otra vez vamos a debuguear.
Vamos a primero verificar cuáles son los valores que están entrando hasta esta fórmula. Veamos que el valor facial es el indicado y vamos a verificar que está igual que la tabla de Excel. ¿Por qué vamos a hacer esto metódicamente? Bueno, porque así vamos a encontrar los defectos de una manera más ordenada. Primero tenemos el valor facial que está bien asignado. Veamos el valor transado neto. Está asignado 300.000. Efectivamente está bien. Veamos qué más utilizamos en esta fórmula. Plazo en días está bien. Días del año está bien asignado. Ahora vamos aquí abajo entonces. La tasa neta tiene un valor de 11.31. Vamos a la tabla. Aquí en este ejemplo habíamos puesto los cálculos intermedios. Veamos que tiene un número muy parecido. 11.31.67. 11.31.67. Muy bien. Y luego fijamos en tasa de impuesto que es 0. Tasa de impuesto es un parámetro. Examinemos el valor que tenemos aquí. Y veamos que tasa de impuesto debería estar asignada en 0.08. Quiere decir que se nos olvidó asignar este valor cuando generamos el escenario de pruebas. Bien, entonces veamos que poco a poco estamos asignando todos los parámetros para que se satisfagan los escenarios. Y bien, llegamos a un momento donde veamos que el resultado esperado que nos da Excel se queda corto de acuerdo a todos los números que nos calcula el lenguaje de programación. Entonces vamos a tomar este mismo valor y lo vamos a poner en la prueba unitaria para tener toda esa precisión en los cálculos. Bien, entonces al ejecutarlo, vemos de que la primera prueba unitaria de tasa bruta está funcionando correctamente. Ahora vamos a copiar esto y vamos a generar el escenario donde el año no es bisiesto. Recordemos que esta es la única diferencia en las fórmulas, pues las habíamos leído aquí. Y ahora vamos a tomar los valores del Excel, donde los días del año son 365. La tasa neta nos va a dar un valor diferente y la tasa bruta, por ende, nos va a dar también un valor diferente. Ahora es importante que notemos cuáles son los valores de diferencia que tenemos en esta tabla. Y vemos aquí que tanto la fecha de valor como de fecha de vencimiento son diferentes. Eso quiere decir que en los escenarios de prueba vamos a tener que modificar estos datos. Entonces, ya después de haber ajustado este resultado esperado, vamos a ir a ajustar el escenario que vamos a utilizar. Busquemos aquí la tasa bruta. Y vamos a generar una inversión de pruebas en año no bisiesto. Recordemos que el anterior es en año bisiesto. Uno de los dos nombres será el que estamos usando actualmente. Y tenemos que generar otro escenario. Vamos a recordar que tenemos que indicar aquí un 2014. Pues es lo que tenemos aquí. La fecha de valor es el 3 del 3 del 2014. Porque la fecha actual lo es. Además de eso, notemos que las columnas son iguales en todos los demás casos. Y cuando se calculan los días del año, entonces vamos a tener un valor diferente. Por ahora,
Lo importante es que los datos que vamos a enviar a nuestro procedimiento están correctos. Entonces, tenemos bien el resultado esperado, invocamos y obtenemos la tasa bruta. Y este escenario no lo hemos ajustado en el código fuente, por lo que vamos a esperar que falle. Veamos que modifiqué el nombre del escenario de pruebas, pero no lo ajusté aquí, entonces voy a indicar que estamos trabajando con una prueba base, la inversión en año bisiesto. Vemos aquí que nos está recordando este warning, esta advertencia de que no estamos asignando esto, pero lo que pasa es que todavía no lo estamos utilizando en el algoritmo, entonces vamos a dejarlo ahí por un rato. Bien, ejecutamos la prueba, está retornando por supuesto el resultado equivocado porque no hemos ajustado el algoritmo. Entonces venimos a procedimiento y vamos a agregar ahora sí la decisión. De alguna manera debemos obtener los días del año correctos y eso lo hacemos con una decisión. Vamos a preguntar que si ese año es bisiesto. ¿De dónde obtenemos el año? De la fecha actual. En la fecha actual le pedimos el año. Entonces, si es un año bisiesto, los días del año es 366. Si no, los días del año son 365. De acuerdo, ejecutemos esto. Y veamos que nuevamente, como en el caso anterior, tenemos un resultado que es exactamente igual, pero que tiene más precisión. Entonces vamos a tomar este dato y lo vamos a colocar en la prueba unitaria. Éxito. Bien, entonces después de satisfacer las pruebas, vamos a retornar al algoritmo y vamos a ver si hay alguna línea que tiene más de una responsabilidad, si tiene más de una operación. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Entonces, este es el momento donde aplicamos los refactorings. Veamos de que no nos preocupamos de estos refactorings antes cuando la prueba unitaria no está funcionando, sino que lo hacemos hasta este momento porque ya tenemos la certeza de que el algoritmo funciona correctamente. A esta variable le voy a llamar año. Entonces veamos que ahora tenemos nuevamente líneas de una sola operación. Se decide los días del año y todo sigue funcionando correctamente. Ya tenemos entonces fecha valor, fecha de vencimiento y tasa bruta.